Amigas y amigos, les habla Rubén Solano, soy el presidente de Fundesco Chile, la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Les doy la bienvenida a nuestro programa de conversación Mis compromisos con Chile, que tendremos con los candidatos a senadores y diputados, cargos de elección popular, que se realizará el 21 de noviembre junto a la elección de consejeros regionales y a la primera vuelta para la elección de presidente de la República. En esta oportunidad conversaremos con tres flamantes candidatos que nos honran con su presencia, los candidatos a diputados Fernando Neira y José Madariaga y el candidato a senador Patricio Neira, a quienes les damos la bienvenida y les reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Luego escucharemos de cada uno de ellos una presentación personal. También nos acompañan para formular las preguntas Rosa Ester Díaz, pedagoga y directora de operaciones de Fundesco Chile, y Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y director ejecutivo de la Fundación. Gracias a todos por acompañarnos. Son todos bienvenidos. Y sin más preámbulo, vamos a las preguntas. Les recordamos a nuestros invitados que tendrán máximo 2 minutos para responder cada pregunta. En este formato no hay debate entre los candidatos, porque es realmente una entrevista corta a cada uno de ustedes en donde queremos escuchar con atención las respuestas a nuestras preguntas que han sido recogidas de la observación y el trabajo diario que hacemos con la comunidad y que responden a 4 temas fundamentales: la participación ciudadana, las personas mayores, el abuso del poder y la corrupción, y la justicia y reparación para las víctimas silenciosas de la violencia y el terrorismo. Pero antes de las preguntas temáticas, queremos conocer un poco más de nuestros invitados. Por ello, le damos 1 minuto a Fernando Neira, nuestro primer entrevistado, para que nos cuente quién es Fernando Neira y por qué los chilenos debemos votar por usted. Por favor, Fernando, active el micrófono. Muchas gracias, Rubén. Bueno, gracias a la Fundación. Gracias por la invitación. Contarles un poco que yo soy vecino de Santiago Centro, nacido y criado en Santiago Centro, en el barrio Yungay. Estudié en los colegios del barrio, de la educación pública. Soy amunateguino de corazón. Entré a estudiar a la USACH con 100% de crédito, ingeniería mecánica. Y obviamente, como teníamos pocos recursos, tuve que trabajar como comerciante ambulante en MEIG y en el Persa Bio Bio por 7 años aproximadamente. Desde antes de entrar a la universidad yo ya estaba trabajando como comerciante. Y después tuve la posibilidad de sacar otra carrera, Ingeniería Civil Industrial, con mención en gestión. Y como les digo, yo soy un vecino del barrio que ahora de ya mayor ingresé a la política, ingresé al Partido Ecologista porque mi hermano me invitó, justamente porque ya tengo 2 nietas y yo quiero dejarle a mis nietas, más que dejarle una casa o dejarle un auto, quiero dejarle un Chile sustentable, un Chile sostenible, un Chile ecológico, un Chile donde puedan salir a la calle sin miedo a que las roben, que las asalten, donde haya un buen vivir. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muy amable por tu presentación. Y ahora entonces vamos a las preguntas. Y la primera pregunta entonces la va a hacer nuestro director ejecutivo, si está visible, Juan Enrique, por favor. Bien, parece que se desconectó nuestro amigo Juan Enrique, pero la voy a hacer entonces yo la pregunta. La pregunta es esta, con un preámbulo. Con la Convención Constitucional, hablar de participación ciudadana en Chile está de moda, y es verdad. En la última década nuestro país ha avanzado de manera importante, pero no suficiente, en la incorporación de normas, mecanismos e instituciones sobre participación ciudadana, como la ley de transparencia, lobby, asociaciones y participación ciudadana, formación ciudadana, y ahora tenemos hasta un observatorio de participación. Sin embargo, observamos que no hay consenso en la clase política sobre su significado y el alcance que debería tener la participación ciudadana para que realmente contribuya de manera permanente, pacífica, por la vía democrática en la gestión y en la fiscalización pública. Por ello, nuestra pregunta es, ¿cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile en el 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países más? Por favor, Fernando. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho,
la democracia participativa es fundamental si queremos construir un Chile donde trabajemos en equipo, una gestión colaborativa para mejorar. Yo puedo decir que he participado en varios cabildos y la verdad es que los gobiernos territoriales han hecho algunos esfuerzos por promover algo de participación, pero la verdad es que los procesos, los procedimientos no son claros y después no se llega a nada. Y realmente tiene que haber un proceso que sea vinculante. Mi compromiso personal tiene que ver con promover y promocionar un software que permita que las personas opinen sobre los temas importantes para el país. No que cada 4 años vayan a votar si quieren un nuevo político de izquierda o derecha o que sea, sino que efectivamente donde hay una participación, donde ellos puedan opinar cuáles son las mejores opciones que debieran tomar los políticos, los diputados, los senadores, los mismos alcaldes con los recursos públicos, porque los recursos siempre son limitados. Entonces, ese es mi compromiso. De hecho, yo ya tengo un prototipo y espero, después de esta campaña, independiente que yo salga o no salga electo, yo igual voy a materializar, voy a invertir mi tiempo y algunos recursos que tengo yo para desarrollar este software y lo voy a compartir de forma gratuita con la ciudadanía, porque pienso que hay que usar la tecnología para mejorar la participación ciudadana. Como hablo yo, o como siempre he dicho, la inteligencia colectiva tiene que hacerse presente. Así es, muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos ahora a la segunda pregunta. Este es sobre un tema que también es muy relevante para nuestra fundación, que es el de personas mayores. Según datos entregados por la encuesta CACEN 2020, la población de 60 años y más en Chile es hoy de casi 4 millones de personas, mientras que según las estimaciones de la CEPAL y la CELADE, se proyecta que para el 2050 la población chilena tendrá 6.430.169 personas con 60 años o más, lo que equivale al 31.6% del total del país. Las cifras reflejan el acelerado envejecimiento de nuestro país, principalmente de las mujeres, las que alcanzan 130 por cada 100 hombres mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores se mantienen activas y un 85.8% es autovalente, mientras que solo un 14.2% requiere de apoyo para la realización de las actividades de la vida diaria, es decir, son dependientes. Por ello, la pregunta, Fernando, es: ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que hoy superan el 16% del total de la población y cuya longevidad es de las más altas de Latinoamérica y el mundo? 80 años de edad. Por favor, Fernando. Bueno, yo pienso que la experiencia, el conocimiento de las personas mayores tiene que ser canalizado adecuadamente y aprovechado al máximo para poder capacitar e instruir a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes. Por lo tanto, las personas mayores que tengan la posibilidad de seguir trabajando y obviamente quieran hacerlo, siento yo que el gobierno tiene que darle las facilidades para poder tener un trabajo digno y remunerado dentro de, digamos, los municipios, los ministerios, sobre todo en la parte de educación. Obviamente no se les puede exigir un trabajo de, no sé, de 45 horas semanales como un joven, pero sí siento yo que tienen que haber leyes, procedimientos instructivos que permitan que esa gente tenga una flexibilidad de trabajar y pueda entregar ese conocimiento que además se va desarrollando por muchos años, y nosotros sabemos que uno aprende cuando se cae y se tropieza, aprende. Entonces muchas veces no es solo leerse el libro, sino que hay que vivirlo para darse cuenta de lo importante. Siento que eso hay que reforzarlo en la nueva constitución y ajustar las leyes para que las personas mayores puedan aprovechar ese potencial que existe. Y como usted decía, la mayoría de las personas mayores llegan a la vejez en condiciones, en buenas condiciones. Es decir, pueden trabajar, pueden hacer deporte, pueden tener una vida sana.
Y obviamente las personas que no puedan o que no quieran, a lo menos tienen que tener la posibilidad de poder tener una residencia donde tenga una atención digna. Lamentablemente hemos visto muchas residencias donde van a dejar a los ancianitos y que no reciben, ellos no reciben una atención digna, y eso tiene que ser fiscalizado. Creo yo que el potencial de yo siento que la experiencia es muy importante. Claro, los estudios son importantes, pero la experiencia es muy importante y hay que aprovechar al máximo el potencial de nuestros adultos mayores. Yo sé que ellos pueden ayudar a construir un Chile mejor, un Chile sustentable, y sobre todo fortalecer lo que nosotros decimos como ecologistas, el buen vivir. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a la tercera pregunta, que nos compromete con otro tema, el tema del abuso del poder y la corrupción, y para ello entonces le vamos a dar la palabra a Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones. Por favor, Rosita, activa el micrófono. Gracias, Rubén. Buenas tardes a Fernando. Buenas tardes. Bienvenido a nuestra charla, a nuestra conversación. Muchas gracias. La verdad es que nosotros observamos con gran preocupación la forma, cómo crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos y en las instituciones del Estado. Además, por supuesto, afectan al patrimonio del fisco en el sentido más amplio. Estos delitos son muy variados, van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, el cohecho, la violación de secretos, el uso indebido de información privilegiada, etc. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, recogidos en un capítulo. Fíjense, un solo capítulo con 39 tipos de delitos. Los acusados de esta corrupción, de estos delitos, no parecen temerle a las sanciones o a las multas, ya que la labor de la unidad especializada anticorrupción no parece estar dando resultado, o su acción es insuficiente. Por eso, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saquear sus presupuestos y que tiene a la clase política en el más bajo nivel de confianza de los ciudadanos y en el más alto nivel de desprestigio? Muchas gracias, señora Rosa, por su consulta. Yo diría que es muy, pero muy relevante. Le puedo comentar que esta es mi tercera vez que voy en campaña. El año 2017 ya postulé a Core, este año postulé a alcalde de Santiago y ahora voy a diputado. Y las 3 veces mi lema ha sido mano dura con la corrupción y la delincuencia. Y lo voy a explicar por qué. Porque a mí me han desvalijado la casa, me han asaltado, me han estafado, le han puesto la pistola a la cabeza a mis hijas para robarle un celular. Y lamentablemente la justicia aquí en Chile no funciona. Y justamente lo que usted dice, si llegan a pillar a alguien, con suerte lo mandan a clases de ética. Es una vergüenza a nivel nacional. Y es de una de las principales motivaciones que me ha llevado a embarcarme en este desafío de ser diputado. Mi compromiso es que cada ley que yo revise, redacte, nueva ley o ley antigua, acuérdese que con una nueva constitución vamos a tener que revisar todas las leyes para ajustarlas a la nueva constitución. Y yo siento que hay que aplicar mano dura, pero mano dura no significa violencia, mano dura significa disciplina, significa que si alguien robó 100 millones no le pueden pasar una multa de 5 millones, o sea, son 100 millones más una multa de 10 millones más, así de simple. Mano dura no significa mandarlo a una cárcel para que esté encerrado varios meses, un año, con comida y todo gratis. No, mano dura es mandarlo
a Colchane, mandarlo a Puerto Montt a trabajar, que se levanten temprano a las 7 de la mañana, que se vayan y que trabajen y que paguen por su almuerzo y por su vivienda. No significa que los vamos a tener dándole una miseria de comida o una miseria de vivienda. No, hay que atenderlos bien porque son personas, hay que respetar a las personas. Pero también las personas tienen que entender que tienen que hacerse responsables de sus actos. Y las sanciones tienen que ser ejemplificadoras. Hoy día la delincuencia, ¿por qué se ha tomado el país? Porque los delincuentes delinquen 10, 20, 30 veces y no pasa absolutamente nada. O sea, prácticamente muchas veces los pillan por casualidad. Y lamentablemente necesitamos leyes duras. Y mi compromiso es mano dura. Y cada ley que yo voy a, si es que llego a ser diputado, en cada ley que yo intervenga, voy a hacer un trabajo profesional como ingeniero que soy, como siempre he trabajado de forma profesional, para que estén establecidos todos los protocolos, procedimientos instructivos necesarios y sobre todo el soporte necesario para hacer esta fiscalización que tiene que ser apoyada por la ciudadanía, porque han salido muchas leyes que, discúlpenme que se lo diga, pero hacen leyes para que digan que sacaron una ley, pero realmente después son inoperantes. ¿Por qué? Porque les falta presupuesto, porque no está definido claramente quiénes son los responsables, no están bien definidos. Siempre hay un resquicio legal y el chileno tiene la pillería de buscarle el resquicio legal y el abogado aparece con alguna norma, alguna cuestión y los dejan libres. Discúlpeme, pero yo le digo a todas las personas que nos van a ver en este video, creo que hay que aplicar mano dura. Se lo digo con mucho respeto. Mi abuelita, que en paz descanse, cuando ella me enseñó a leer, cuando yo era niño, me aplicó mano dura. Era la mujer más dulce del universo, pero, ay por Dios, que si yo no hacía la copia o no leía. Eso es mano dura, con cariño, pero con disciplina y con determinación, porque no podemos seguir aceptando que los jóvenes hagan lo que quieran, porque para ellos es más fácil salir a robar, para los estafadores es más fácil estafar que trabajar, y eso no podemos seguir aceptando. Ese es mi compromiso, y es un compromiso serio, súper serio, porque yo lo he vivido en carne propia. Bien, muchas gracias, Fernando, muy amable por esa respuesta. Bien, vamos entonces ahora a la última pregunta, que la va a hacer nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blumel, por favor. El tema va a ser sobre reparación y justicia para las víctimas de la violencia. Bien, Juan Enrique, gracias. Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué tema ese, el de la violencia y el de la delincuencia? Y en estos días el tema está súper en boga, además con todo lo que ha pasado en algunas ciudades de Chile, con los militares en la Araucanía. El tema de la violencia y de la delincuencia está hoy día formando parte del día a día. Y a propósito de eso, pero no tanto sobre la violencia y sobre la delincuencia misma, te quiero hacer una pregunta. Junto con la delincuencia y junto con la violencia, vienen las víctimas. Hay gente que queda metida entre medio, hay gente que queda en el fuego cruzado. Y aquí estoy pensando en esos jóvenes niños de San Bernardo que fueron baleados, por ejemplo, cuando el papá iba pasando, parece, por la calle, y ellos iban en el auto con él y quedaron heridos y uno de ellos falleció. Esta persona que todavía no sabemos bien cuáles son las circunstancias, pero que murió anoche en los disturbios en Santiago. Siempre hay víctimas en la delincuencia y siempre hay víctimas de la violencia. ¿Cuál es el compromiso suyo con estas víctimas, con las víctimas de las marchas, de las protestas, cuando se salen de control, con las víctimas de la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado y los atentados que han ido creciendo como espuma en el país en los últimos años? Muchas gracias por tu pregunta. Claro, efectivamente, y es muy lamentable que gente, digamos, inocente se vea involucrada
y muchas veces, bueno, nosotros ya conocemos la historia, hay gente que ha sido mutilada y no tenía nada que ver, iba saliendo a la micro y no se dio cuenta que había algunos que andaban tirando piedra, Carabineros empieza a disparar y es gente mutilada sin tener arte ni parte. Ahora, también es cierto que hay algunos infiltrados que son la gente violenta que genera todo eso o derechamente delincuentes infiltrados, pero si vamos a ver las protestas y las marchas, el 99% de la gente, o lo podemos ver al principio, son pacíficas. Ellos están exigiendo sus legítimos derechos para defender los derechos sociales de las personas, incluso de la naturaleza, de los animales. Esos son derechos completamente aceptables. Lo que no es aceptable es la violencia. Eso no se puede aceptar, nada justifica la violencia. Ahora, claro, tiene que haber una compensación. Y esa compensación el Estado tiene que ayudar a reparar. Pero yo siento que los responsables son los que tienen que finalmente hacer la compensación final y una compensación realmente importante. No como hemos visto algunas veces que hay compensaciones, disculpe que lo diga, pero hace poco vimos que pasaron 19 años para que saliera una resolución de un carabinero que mató a un joven mapuche, 19 años, y ahora recién dicen que le van a dar 10 años. Yo no sé si la familia o si la vida de un joven que tiene todo el futuro por delante vale 10 años, y no sé si se justifican 19 años para... Creo que si no hubiera habido intervención de organismos internacionales, quedaría en la total impunidad. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, como dije antes, hay que aplicar mano dura. No significa más violencia, significa tener sanciones administrativas que sean eficientes y que realmente compensen, porque no puede ser que quieran compensar con un poco de dinero algo que no tiene valor económico. Así que efectivamente hay que trabajar en leyes que permitan, primero, que el gobierno haga una compensación inicial razonable, pero que persiga, y esto lo digo en serio, hay que perseguir a los responsables. Los chilenos tienen que entender que tienen que hacerse responsables de sus actos. No pueden andar la gente por la calle disparando, matando personas, y después que los manden presos por un par de años a un curso de perfeccionamiento, porque discúlpeme que se lo diga, pero parece que las cárceles en Chile no rehabilitan a nadie. Son muy pocas las personas que se rehabilitan, hay un alto nivel de reincidencia, y es porque desde mi punto de vista no se les enseña a trabajar. No sé, ¿tiene la mano levantada? ¿Me quería preguntar algo? Bueno, Enrique. Sí, lo que pasa es que mientras hablaba yo pensaba en la responsabilidad que tenemos también como sociedad. Los últimos días hemos escuchado mucho de políticos acusando a otros políticos de su responsabilidad sobre la violencia de todo tipo y de todos los lados. Pero primero que nada, ninguno de esos políticos que acusa o que achacan responsabilidad a otros asumen sus propias responsabilidades. Y el resto de los que estamos mirando, movemos la cabeza para arriba, para abajo o para el lado, pero tampoco nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad como sociedad, porque al final del día, esto es un problema súper complejo. La delincuencia tiene un origen muy complejo, no es solo gente mala que anda matando cabros por gusto, gente que anda traficando por gusto, es mucho más complicado que eso. La situación de la Araucanía es mucho más complicada que unos cabros que se les ocurrió hacer alguna tontería. En general, detrás de eso hay problemas sociales no resueltos muy complejos, y la sociedad tiene la responsabilidad porque finalmente las autoridades nos representan a nosotros. Las autoridades no se representan a ellas mismas. Yo me preguntaba cómo nos hacemos cargo como sociedad, porque podemos esperar 19 años, y esto más allá de que sea un buen tiempo o un tiempo razonable para que se juzgue a alguien. Podemos esperar 19 años para apoyar a las familias afectadas, podemos esperar un montón de tiempo para apoyar a esos emprendedores de la Plaza Italia que vieron quemados sus negocios, o el señor de ayer de Valparaíso que decía, chuta, yo con mi 10% me compré un autito para trabajar y me lo quemaron.
con esa plata instalé una farmacia y el autito lo usaba para repartir, me quemaron el auto en la farmacia y me quedé sin nada. Y ahí, por supuesto, el señor ahora quiere el otro 10% porque tiene que seguir. Si ese era su... ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para compensar a esa gente? ¿Y cómo nos hacemos cargo como sociedad de ese problema? Muy bien. Vamos a escuchar a Fernando entonces. Un segundito ¿no? para complementar lo que está diciendo Juan Enrique. ¿Cuántas personas han sido encarceladas injustamente y han estado años presos y después le dicen, perdón, nos equivocamos, váyase para la casa? ¿Y cuál es la compensación? En realidad las instituciones, no solo Carabineros ni las Fuerzas Armadas, sino que también la justicia chilena tiene que actualizarse considerando la opinión y la experiencia de ellos mismos, de las mismas personas que trabajan ahí, pero como decía yo, con instructivos, protocolos, que sean claros y que no dejen ninguna huella para que por ahí entre un abogado y le busquen la quinta pata al gato para salirse con la suya. Mano dura hay que aplicar y también tiene que haber una compensación que sea justa con todas estas personas porque, como usted bien decía, hay mucha gente que no tiene la culpa que la sociedad no le haya dado los medios. Muchas gracias. Muy bien, gracias Fernando, muy amable. Y ahora de todas maneras vamos a darle un minuto más a nuestro amigo Fernando para nos dé un mensaje de despedida, se dirija a sus seguidores y a los chilenos para recordarles no solamente en qué lista está y cómo deben de acompañarlo el día de las elecciones. Por favor, Fernando, su minuto de despedida. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir que yo no quiero decir voten por mí, yo quiero decir infórmense antes de votar. Yo estoy postulando un cargo, a un trabajo, y mis jefes van a ser los ciudadanos, principalmente el Distrito 10, obviamente, pero de Chile, y yo voy a hacer un trabajo profesional. Toda la información de mi currículum personal, de mi experiencia, y todas mis ideas, mis propuestas, están en fernandoneira.cl. Yo hice esa página personalmente, con video, con foto, para que la gente se informe. Y después la gente tiene que ir a votar informada, voten porque ustedes quieran, pero por favor vayan a votar porque hace 2 años dijeron Chile despertó, pero este año aquí en Santiago Centro ganó el absentismo electoral. O sea, solamente votó el 35% de las personas, el 65% se quedó en la casa viendo el partido, acostadito. Hay que hacer un esfuerzo porque si quieren cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir con un duopolio, no podemos seguir con los mismos senadores, con los mismos diputados. Necesitamos gente nueva, como Patricio, como José Madariaga, que está acá, es gente nueva, gente ecologista, gente con las ideas claras, que queremos hacer cambios, respetar la naturaleza, respetar los animales, pero sobre todo respetar los derechos sociales para que tengamos una sociedad justa, una sociedad sustentable, una sociedad donde se viva el buen vivir, pero no de palabras, sino de verdad, donde haya respeto, porque se ha perdido el respeto por los profesores, el respeto por los mayores. Hay gente que se sorprende cuando yo ando en la calle y paro para darle el pase a la señora, al caballero. Me dice, no pasa usted. No, pues señor, si pasa usted, si usted tiene la preferencia, como que están acostumbrados que siempre los pasen a llevar, y eso hay que cortarlo, y eso se corta con educación, y con buenos ejemplos, y con mano dura. Y lo que yo decía el otro día, si mi hijo se porta mal, ¿cómo lo mandan 3 días para la casa? Yo le decía al profesor hace años atrás, haga lo que venga el fin de semana a barrer el patio, haga lo que haga copia, que haga multiplicaciones. ¿Cómo me lo manda 3 días para la casa? Si se porta mal, que castigarlo, no lo puede premiar. Entonces hay que cambiar el chip, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la forma de hacer. Si es que queremos una sociedad sustentable, tenemos que cambiar la forma de hacerlo, y eso significa renovar toda la clase política por gente nueva. Yo me puedo equivocar, probablemente me voy a equivocar, pero lo que sí les voy a asegurar es que voy a dar mi mejor esfuerzo por crear una sociedad que respete la naturaleza, los animales y los derechos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Neira Pessoa, candidato a diputado, región metropolitana, distrito 10, Partido Ecologista Verde. Y antes de continuar con el siguiente invitado, le reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos a Fernando por haber aceptado esta invitación, por haber respondido con tanto entusiasmo y amabilidad las preguntas que le hemos hecho.
vamos a recordarle a todos nuestros seguidores y a que nos acompañan en las redes sociales que pueden ver nuevamente estas entrevistas a través de nuestro canal en YouTube, Fundesco Chile, o en las redes sociales siguiéndonos con el nombre Fundesco Chile. Bien, vamos entonces a iniciar la segunda entrevista con nuestro otro invitado, José Madariaga. José Madariaga está listo para atender nuestra conversación. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, estimado José. Fernando. Bienvenido. Bueno, soy José Madariaga, soy analista de profesión, soy padre de 3 hijos, esposo de una hermosa mujer, abuelo de una nieta que cumple 1 año ya. Me dediqué, siempre he estado en la política desde joven, trabajando en un segundo plano, acompañando a varios candidatos, y ahora me toca ser el candidato. Ecologista como todo ser humano, porque todos los seres humanos somos ecologistas en cierta forma, porque estamos en un estrecho contacto con los animales, con la flora, la fauna en sí y el medio ambiente, que harto daño le hemos causado por el momento y que debemos repararlo de una vez por todas. Bien, amigo José Madariaga, muy amable por tu presentación y por tus datos de presentación personal. Vamos entonces ahora a iniciar las preguntas y vamos a pedirle a nuestro director ejecutivo, a Juan Enrique Blume, para que haga la primera pregunta, por favor, Juan Enrique. José Madariaga también es un candidato a diputado por la región metropolitana, Distrito 10, también del Partido Ecologista Verde. Hoy tenemos todos del Partido Ecologista Verde, es una tremenda casualidad, y más casualidad y interesante ha sido que vamos a tener también 2 hermanos aquí en esta entrevista el día de hoy. Por favor, Juan Enrique, la pregunta para José Madariaga. Sí, voy a ir directo al hueso, porque José estuvo escuchando atentamente la entrevista anterior. ¿Cuál es el compromiso de usted para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile el año 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto a 16 países más? Bueno, a ver, la participación ciudadana viene desde un poco antes del gobierno de Lago, que lo empezaron a promover, ¿cierto? Después se reafirmó con otras participaciones, pero eso es una participación ciudadana más bien dirigida a las organizaciones. Ahora, si hablamos de una participación ciudadana que tiene que ver con fiscalización, ahora tenemos todo lo que son en la Contraloría General los contralores ciudadanos, que en el fondo son una especie de acusadores de situaciones, ¿cierto? Para hacer denuncias responsables. Lo que uno tiene que hacer en el fondo es organizar a las personas, darle las herramientas para que también puedan ser fiscalizadores, no solamente acusadores, ¿cierto? Pero para darle las herramientas hay que formarlo como contralores primero, organizarlo y darle las herramientas para que ellos también puedan participar dentro de una investigación o dentro de una auditoría, si es que se puede, ¿verdad? Y lo que es participación ciudadana, lo que sucede es que también como una democracia participativa, también deberían estar organizados y también se le deberían entregar herramientas. Si nosotros, entre 5, nos decidiéramos hacer un almuerzo, fácilmente podemos llegar a un acuerdo. Uno trae la ensalada, otro pone la bebida, otro pondrá un poco de carne y otro pondrá el arroz. Algo así se me ocurre. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos 1000 personas? ¿Lo podemos hacer tan fácil? No lo podemos hacer tan fácil. Por lo tanto, ahí es donde se tiene que organizar para que se puedan armar módulos de trabajo, ¿cierto? Y se puedan ellos mismos tener representantes para que puedan conversar con otros representantes y así poder llegar a un acuerdo ya mejor formado con otra instancia superior en lo que es la participación ciudadana. Juan Enrique, ¿tienes una contrapregunta para José o se la hago yo? Porque personalmente tengo una inquietud en relación justamente con el tema de la participación ciudadana, toda vez de que hoy nuestro país es un país que tiene instalada la democracia representativa.
pero justamente por la experiencia que se ha tenido con los representantes es de desconfianza y desprestigio, es la que nos tiene hoy justamente en un tema de empoderamiento ciudadano bastante grande. Y por eso creemos de que en la nueva constitución lo que va a salir de allí va a ser una nueva forma de hacer democracia, y va a ser la democracia participativa, con mecanismos directos o con mecanismos de democracia directa, como creo yo que se han estado conversando, o por lo menos han salido a través de las diferentes entrevistas a los constituyentes, la iniciativa legislativa popular, la revocatoria del mandato, las veedurías ciudadanas, el silencio administrativo positivo, los plebiscitos vinculantes, que es la única figura prácticamente de democracia directa que nosotros conocemos en Chile. Pero son muchas más los mecanismos que hay. Y eso se hace en subsidio o en ausencia de una democracia representativa fuerte o confiable. ¿Crees que eso es posible que se pueda instalar aquí en Chile a través de un programa de formación ciudadana y de un trabajo más intenso con las organizaciones sociales? José. Claro que se puede. Tenemos la tecnología, tenemos los medios para hacerlo. De hecho, en este momento lo estamos haciendo en este programa, ¿verdad? Estamos teniendo una interacción, la cual se puede hacer con votación, si es que así lo quisieran. Bajo esta misma plataforma que estamos utilizando, lo que sucede es que hoy en día, cuando se elige un representante, cualquiera que este sea, que se supone que cuando los representantes salen por votación popular, son para que administren nuestra soberanía, pero que lo hagan de buena forma, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que salen electos, pero el otro día si quieren se cambian de partido, cambian la forma de pensar y no tienen ningún tipo de multa, ningún tipo de sanción al respecto, lo cual nos deja como estamos. ¿Y qué es lo que sucede? Esto es mucho más delicado porque si bien es cierto, ahora se está construyendo la nueva constitución, ¿cierto? La constitución pasada perdió todo valor el 18 de octubre, porque el peso de la constitución, el valor a la constitución se la dan los ciudadanos. Y esto pasa también en el 73, cuando llega el golpe militar, ¿cierto? También la constitución deja de servir, porque ya también pierde todo tipo de validez. ¿Y esto qué lo empuja finalmente? Lo del 18 de octubre lo empujan los mismos políticos. Y es por eso que hay que hacer todo un cambio. Y ahora se está cambiando. Y lo que tiene que haber, en el fondo, que los políticos, o los que estamos postulando con cargo, que nos hagamos responsables de lo que estamos ofreciendo. Porque yo lo que ofrezco es justamente tener una comunicación constante con las bases. Yo, si se discute un proyecto de ley que tiene que ver con locomoción colectiva, mi obligación es ponerme en contacto con la gente que tiene que ver con la locomoción colectiva, sean los empresarios, sean los choferes, sean los usuarios, todas las personas que están involucradas en la locomoción colectiva, no solamente una parte de la locomoción colectiva. Y eso es lo que se hace en todo tipo de otras áreas, y es por eso que ahora nacen leyes que nacen muertas, como la ley de los fuegos artificiales, la ley de los 50 kilómetros por hora, la ley del porte de celular mientras se conduce, la ley del hilo curado, y así podemos seguir con un montón de otras leyes que todas están muertas porque no hay una fiscalización y tampoco hay una ley que esté hecha realmente de una forma sólida. Porque las leyes, este tipo de leyes, como decía dijo Patricio delante, es por hacer una ley nomás. Bien, ok, como decía Fernando anteriormente. Fernando. Bien, vamos al siguiente tema, a la siguiente pregunta, estimado José. Tiene que ver con adultos mayores. Según datos entregados por la encuesta CACEN 2020, la población de 60 años y más en Chile es de casi 4 millones de personas, mientras que según las estimaciones de CEPAL y CELADE, se proyecta que para el 2050 la población chilena tendrá más de 6 millones y medio, casi 6 millones y medio de personas con 60 años o más, lo que equivale al 31.6% del total de la población del país. Estas cifras obviamente reflejan el acelerado envejecimiento de nuestro país, principalmente de las mujeres, que alcanzan 130 por cada 100 hombres mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores se mantienen activas. Un 85.8% es autovalente, mientras que solo un 14% requiere apoyo para la realización de sus actividades diarias, es decir, son dependientes. En ese sentido, la pregunta,
José, es cuál es su compromiso con las personas mayores, que hoy superan el 16% del total de la población y cuya longevidad es de las más altas de Latinoamérica, 80 años de edad. Bueno, el compromiso es un compromiso que se basa básicamente en no infantilizar a los adultos mayores, ¿cierto? Porque como que uno, después que ya están mayores nuestros abuelos, ya no le decimos abuelo, le decimos abuelito. Y no sé si es por cariño, sino que es por volverlo una criatura en el fondo. Le quitamos los espacios, ¿cierto? Cuando en realidad deberíamos abrirles sus espacios. Hay muchos que son autovalentes, que están dispuestos a seguir haciendo algún tipo de labor. A lo mejor no continuar trabajando de la forma que lo hicieron toda su vida, pero sí a lo mejor con una educación popular. Están dispuestos a hacer otros tipos de cosas. La gente mayor sabe hacer una infinidad de cosas de las cuales nosotros, que tenemos a lo mejor incluso más educación, ya no las sabemos hacer, ¿cierto? Hemos perdido un montón de cosas. De hecho, la gente joven, es muy poca la gente joven que sabe hacer, por poner una situación más cotidiana, queque o cocina popular, cocina que sea de gastronomía nacional en el fondo, ¿cierto? Pero también hay otra cosa que se está perdiendo porque también estamos dejando de lado a nuestros adultos mayores, que tiene que ver también mucho con la literatura, que tiene que ver con todo lo que es el arte, las letras, y algo que es muy importante, que es lo que tiene que ver con la cultura, porque los adultos mayores son los que nos acarrean la cultura a nosotros, porque la cultura es local. Las culturas son locales, que después se mezcla con otras culturas y la volvemos una cultura nacional. Pero en Chiloé tienen una cultura, en Santiago tenemos otra cultura y en el norte se tiene otra cultura. Y dentro de Santiago cada comuna tiene una cultura distinta a la otra, que si bien es cierto se parece, pero no es lo mismo. Y los adultos mayores tienen mucho que hacer en eso. Hay otros adultos mayores que en el área profesional o técnica o auxiliar también tienen mucho que entregar. Tenemos adultos mayores que son expertos eh, en todo lo que es el área de la medicina, otros en el área de la mecánica, tenemos otros, los profesores, que son organizadores innatos, administradores innatos, si es que lo podemos catalogar de esa manera, o a lo mejor porque también están en base a su preparación profesional que han tenido en el tiempo. Pero hay mucha materia que hacer con los adultos mayores, en la cual yo creo que no hay compromiso que lo pueda abarcar por ahora. Porque siempre vamos a estar al debe. Así es. Bueno, y no olvidemos que en nuestro país hay más de 320.000 organizaciones sociales y comunitarias. No hay una comuna en donde no haya presencia de la organización social. Y la inmensa mayoría de esas organizaciones sociales está en manos de adultos mayores. Uniendo este tema con el anterior tema, la verdad es que la participación ciudadana jugaría un rol muy importante si también, ¿cierto?, le damos formación y le abrimos un espacio a los adultos mayores a través de la organización ciudadana y las vedurías que se requieren para mantener el control en la gestión y en la fiscalización del Estado, también se las podemos entregar a los adultos mayores. Hay un tema muy importante allí que les dejamos como inquietud a ustedes, estimados candidatos a diputados y senadores. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta con el siguiente tema que también es relevante para nuestra fundación y que tiene que ver con el abuso del poder y la corrupción. Y para ello entonces le vamos a pedir a nuestra directora de operaciones, Rosa Esther Díaz, que haga la pregunta. Por favor, Rosita, haz la pregunta para José Madariaga. Gracias, Rubén. Buenas tardes, don José Madariaga. Bueno, la verdad es que nosotros hemos sido testigos y observamos con preocupación que han crecido y siguen creciendo las conductas ilícitas que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y
en todos los niveles jerárquicos y en las instituciones del Estado. Además que afectan el patrimonio del fisco, en el sentido más amplio de la palabra. Estos delitos van desde el fraude al fisco, la negociación incompatible, el cohecho, la violación de secretos, el uso de información privilegiada, etc. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos de este tipo que están asociados a la corrupción y que se han recogido en un solo capítulo. Los acusados no le tienen miedo, al parecer, a la unidad especializada anticorrupción. No temen a las sanciones, no temen a las multas, porque la labor de la unidad especializada anticorrupción pareciera que no está dando resultados o es ineficiente o se queda corta en cuanto a cómo debería ser la lucha contra estos delitos. La pregunta para usted es cuál va a ser su compromiso, ¿no?, para combatir el abuso de poder y para combatir la corrupción, que por supuesto ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saquear sus presupuestos y que tienen a la clase política en un nivel muy, muy bajo de confianza de los ciudadanos y además a la vez al más alto nivel de desprestigio. ¿Cuál es su compromiso al respecto? Muchas gracias, señora Rosa, por la pregunta. Mire, este es complejo. Lo que pasa es que durante las últimas décadas, en realidad no los últimos años, se han hecho ley, pero paralelamente se hace la trampa. Por lo tanto, todos los actos que usted nombró delante que están ocurriendo es porque se permite que ocurra. Porque acá lo que no está permitido debería estar absolutamente prohibido. Pero no es así como se está trabajando, sino que se crea una ley, ¿cierto?, donde se puede postular a un... A ver, cuando lo vamos a poner como el polideportivo que está acá en la granja, ¿cierto?, que quedó frenado, porque postuló el hermano del señor Guevara, ¿cierto? El señor Guevara envía una carta al alcalde para que no siga en licitación esa empresa. Igual se hace, igual se comienza la construcción del polideportivo y hoy en día espero que no sea así, pero está como un elefante blanco. ¿Eso por qué ocurre? Porque de todas maneras no hubo una fiscalización de lo que estaba ocurriendo, porque se obvió lo que estaba pasando y finalmente se termina contratando lo que no debería haberse contratado. ¿Y eso por qué sucede? Porque justamente la gente no paga las multas. No hay una sanción hacia la persona, sino que hay una sanción al cargo. Es decir, si dijésemos que un alcalde o un político, un diputado o quien sea, se va a ir preso, ¿cierto? Aparte de devolver todos los dineros, se va a ir detenido porque incurrió o hizo mal el trabajo para el cual tenía que haberlo hecho intachablemente y no lo hizo, ¿cierto? No ocurriría. ¿Pero por qué ocurre? Porque acá se comete la falta y después dice, no, hemos cometido un error y eso borra todo lo anterior. Lo mismo pasó con las boletas ideológicamente falsas, ¿cierto? Que tampoco pagaron mayor sanción. Acá lo que pasa es que hay mucha permisividad para lo que está ocurriendo, que no debería ocurrir. Acá lo que hay que poner es mano dura de una vez por todas, ¿cierto? Generar leyes para que no tenga una segunda lectura, sino que sean claras, y que las leyes que no se cumplan que sean sancionadas, y las personas que son sancionadas por actos de corrupción o por mala gestión de los dineros, no deberían postular a ningún cargo público.
no deberían volver a postular a ningún cargo público y tampoco deberían prescribir. No se debería. Simplemente los dineros es de todos los chilenos, ¿cierto? Transversalmente de todos los chilenos, no de un sector de los chilenos. Por lo tanto, la política no puede jugar con esos dineros y mucho menos administrarlo como que si se tratara de su propia billetera. Acá estamos trabajando con dinero que le pertenece a todos los demás. Y eso se tiene que velar como que si estuviéramos cuidando un oro. Muy bien. Muchas gracias, José. Muy amplia la respuesta. Vamos entonces al último tema. Y para ello le vamos a pedir a Juan Enrique que nos formule la pregunta. Por favor, Juan Enrique. Sí, los últimos días, el último tiempo, hemos visto cómo nuestra capacidad de diálogo como sociedad se ha ido perdiendo, y por otro lado, grupos violentos de delincuentes están actuando cada vez con mayor, ¿cómo decirlo?, desparpajo, con mayor, sin ninguna vergüenza, y estamos saliendo muchos muy afectados. Y hay víctimas que quedan entre medio de toda esta violencia delictual y de toda esta violencia política. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de esta violencia? Violencia que, por ejemplo, vimos anoche, después de la marcha, de esta violencia que se sale de control, las víctimas de la delincuencia, del crimen organizado, de los atentados, que han crecido como espuma en el país los últimos días. ¿Cuál es su compromiso y cómo nos hacemos cargo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacernos cargo como sociedad de estos problemas? Porque solemos echarle la culpa al del frente, echarle la responsabilizar al gobierno de turno, y no nos hacemos cargo de nuestra propia responsabilidad, y finalmente nadie es el responsable, pero algo tenemos que hacer, porque estas víctimas son víctimas inocentes de toda esta violencia. A ver, acá hay todo comienza, yo creo que con base de la educación. La educación tiene mucho que ver acá en todo lo que tiene que ver con la violencia. Dudo mucho que tú salgas a ser destrozo, que yo salga a ser destrozo, que mis hijos salgan a ser destrozo y que muchos vecinos y hijos de vecinos salgan a ser destrozo. Está todo un poquito amarrado. Ahora, todo lo que tiene que ver con la violencia y la reparación a las personas que terminan perjudicadas por esto, debería correr por parte de quienes provocan los daños, ¿cierto? Y también por parte del Estado, si es que el Estado es el que está comprometido en parte de estos daños. Pero lo que es la violencia hoy en día se le abrió mucho espacio para que pudiese funcionar, porque la violencia está funcionando. Y mientras esos espacios no se cierren, pero desde abajo, o sea, desde una buena educación, va a ser muy difícil controlarla. No importa las herramientas que le podamos poner enfrente, porque es una forma que se tiene hoy en día, que la hemos normalizado, producto de que la vemos todos los días. Si ya no es una cosa aislada, no es algo que digamos que sucede en ciertas circunstancias. Hoy acabo de ir a ver una amiga que fue asaltada y muy violentamente. Yo nunca me lo hubiera pensado que iba a ser así, y así fue. Pero acá sucede que se tiene que buscar la solución desde la base. Y esto va a tomar años. No es algo que sea tan prontamente. Y eso se tiene que hacer con leyes, ¿cierto?, que fortalezca la educación en todos sus niveles, desde preescolar, ¿cierto?, desde la primera infancia hacia arriba en el fondo. Porque eso es lo que nos va a permitir que el día de mañana, cuando salga gente a protestar, a movilizarse, porque siempre van a haber movilizaciones, se haga de una manera menos violenta.
porque la violencia tiene varias formas, pero hoy en día está desencadenada. Así es, Para poder, efectivamente. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, bastante complejos y de mucha incertidumbre. Ya nos da temor realmente salir y hacer nuestros trámites. Ya no es tan fácil. Ha cambiado mucho nuestro país y nuestro entorno, realmente. Bien, José, muy amable por tus respuestas a nuestras inquietudes, a las inquietudes que hemos recogido de la comunidad. Y ahora finalmente queremos darle un minuto para que le envíes un mensaje a tus seguidores, a quienes te acompañan, a quienes te apoyan en esta travesía por llegar a la Cámara de Diputados de nuestro país. Por favor, José, tu mensaje final. bueno, quiero ser quiero ser diputado para representar a las personas que hoy en día están sin voz, para que lo que es el hacinamiento y la pobreza no sea una sorpresa, porque parece que nadie ha dicho que en nuestro país existe pobreza, hacinamiento, bajo nivel de educación, muchas faltas que estamos como sociedad, mucha depredación en cuanto a la ecología, ¿cierto? Que tenemos que repararla. Tenemos que hacer que nuestro entorno, nuestra vida, sea mejor. Y eso se tiene que hacer en base a ley. Que no permita que sucedan cosas como las que estamos viviendo hoy en día, que podamos fortalecer nuestros gobiernos comunales, que seamos una ayuda directa a nuestros gobiernos comunales, regionales, y eso se hace todo con participación ciudadana y que la tenemos que volver en base a leyes justas y equitativas. Muy bien, muchas gracias, José Madariaga, por su tiempo y le deseamos muchos éxitos en su campaña. Vamos entonces a iniciar la tercera entrevista, pero antes queremos invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en el canal de la Fundación en YouTube, para que puedan ver de nuevo estas entrevistas. Ahora tenemos a Patricio Neira, candidato a senador por la región metropolitana del Partido también Ecologista Verde, a quien le damos la bienvenida y lo recibimos con la pregunta que hemos hecho a todos nuestros entrevistados. ¿Por qué? ¿Quién es Patricio Neira y por qué los chilenos debemos votar por usted? Por favor, Patricio, bienvenido. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a Fundesco por la invitación. Bueno, les cuento, yo soy Patricio Neira, tengo 49 años, soy candidato al Senado por el Partido Ecologista Verde, soy el senador del cambio climático, el único senador hoy día que está promoviendo justamente este concepto de poder adaptarnos de manera fuerte a los cambios y a los efectos que nos está produciendo la crisis climática. Soy ecologista hace muchos años, soy animalista, soy un activista ecosocial, llevo hartos años trabajando con las comunidades en terreno, liderando distintos tipos de campañas, haciendo charlas, qué sé yo, trabajando en campañas de reciclaje, en economía circular y bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito. También soy licenciado en ciencias jurídicas, soy asesor jurídico y acompaño en estas tareas a varios concejales también que están hoy día realizando su labor en distintos municipios de la región metropolitana y a nivel nacional para poder implementar mejoras a través que lleguen directamente a la ciudadanía. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa de conversación Mis Compromisos con Chile. Y vamos entonces ahora a las preguntas temáticas. La primera pregunta nos la va a formular Juan Enrique Blumel, nuestro director ejecutivo. Por favor, Juan Enrique. Hola Patricio, ¿cómo estás? La pregunta, como la que le he hecho a todos los candidatos que han participado hoy, tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión
gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile el 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto con otros 16 países? Bien, Juan Enrique, sí. Bien, el tema de la participación ciudadana, la verdad es que es todo un tema en este país. El país se ha comprometido y ha firmado un montón de compromisos a niveles internacionales, ¿no es cierto? Pero que bien poco se cumplen en la práctica. Nosotros tenemos un problema grave con el tema de la participación ciudadana, sobre todo en las consultas ciudadanas, por ejemplo, si lo llevamos a nivel local, las consultas que se le hacen a los vecinos para algo tan simple como otorgar una patente al cole. A los vecinos se les consulta si están de acuerdo o no, pero si dicen que no, da lo mismo, porque la ley obliga, ¿no es cierto?, el derecho a generar un comercio, al derecho de propiedad y el derecho económico está por sobre los derechos de las personas, por lo tanto, no tiene ninguna validez, no es vinculante. Ahí ya tenemos, desde la partida, digamos, tenemos un problema grave, que a los vecinos les preguntamos su opinión, pero en realidad no sirve de nada, sirve solamente para la estadística y para cumplir. Lo mismo pasa con las consultas ciudadanas en materias medioambientales. También cuando se levantan los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? También vienen las consultas ciudadanas, tampoco son vinculantes, por lo tanto, si no hay efectivamente un estudio científico que acredite que se va a dañar a las personas o al entorno de manera significativa, tampoco tiene ninguna relevancia la consulta ciudadana. Es súper difícil poder, digamos, trabajar con esas herramientas, y eso es una causal bien latente de por qué la gente se desmoraliza y no quiere participar de los procesos ciudadanos. Hoy día las juntas de vecinos, por lo general, tienen muy poca participación. Los dirigentes se van repitiendo unos con otros porque nadie quiere tomar esa papa caliente, como le dicen por ahí, ¿no es cierto? Porque efectivamente no encuentran resultados, no encuentran acogida, porque efectivamente los órganos que tienen que realizar las acciones de consideración, como los consejos de la sociedad civil, ¿no es cierto?, reciben las opiniones, pero no las aplican, porque no son vinculantes, no los obligan a tomar decisiones en favor de la comunidad muchas veces, y así nos hemos encontrado con un montón de decisiones que toman no solamente el gobierno central, sino que también el gobierno regional y los municipios en relación a cambios, por ejemplo, en la infraestructura de las ciudades, y que los vecinos se enteran cuando ya las obras están en ejecución. Tampoco se les dan las garantías ni los accesos para que puedan realizar una fiscalización ciudadana, y más allá de que exista o no la capacitación, porque tenemos vecinos que son arquitectos, ingenieros, abogados, pero sin embargo tienen una limitancia de que no les entregan los antecedentes, y cuando ellos quieren interceder tienen que hacerlo principalmente a través de recursos de protección en la Corte de Apelaciones. Tenemos muchos problemas con respecto a que se firmen convenios, pero que efectivamente no se pueden ejecutar porque no hay ninguna voluntad de hacerlo. La verdad es que es solo por cumplir, y eso tenemos que cambiarlo definitivamente. Pero ¿le parece a Patricio que la democracia participativa es una amenaza para la democracia representativa, o la ve como una posibilidad de recuperar la confianza ciudadana a través de una ciudadanía más empoderada y con instrumentos que pueden reemplazar en un momento determinado la indiferencia o la falta de trabajo oportuno y acelerado del Parlamento? ¿Cómo ves? Sí, lo que pasa es que yo lo llamaría democracia colaborativa, porque efectivamente este país lo construimos entre todos. Si pudiéramos gestionar de manera colaborativa, donde los vecinos, los ciudadanos se hagan parte de la toma de decisiones, aportando sus conocimientos, sería muy fácil el trabajo legislativo, porque el problema que tiene la ley es que la ley es reactiva, ¿cierto? No, en el fondo no legisla para el pasado, sino que legisla en relación y regula la conducta humana en relación a las cosas que van sucediendo. Por eso que las leyes tienen nombres de personas, ¿se han fijado? Por eso, porque efectivamente tiene que suceder un hecho violento, grave, para que se legisle sobre esos hechos para que no se vuelvan a repetir. Y en este caso, el ser preventivo es lo que nos da el contacto con la ciudadanía. Nadie mejor que los ciudadanos que viven el día a día tiene la capacidad de prever, ¿no es cierto?, los posibles hechos que se puedan provocar por una mala decisión. Y ahí yo le encuentro razón también a Fernando, ¿no es cierto?, y a José, cuando hablan de efectivamente que las leyes nacen muertas, y nacen muertas justamente porque no hay participación. Debieran haber mesas de diálogos vinculantes permanentemente con la ciudadanía. Ahora tenemos una instancia nueva que se está discutiendo, ¿no es cierto?, donde
la Convención Constitucional está proponiendo los plebiscitos, la democracia directa a través de los plebiscitos, ¿no es cierto?, para poder, los plebiscitos dirimentes para poder decidir sobre ciertas materias, pero resulta que tienen que mandarlo al Congreso, que eso a mí me parece un poco insólito, tienen que mandar al Congreso para que el Congreso actual defina si es posible hacerlo o no. Pero resulta que nosotros se supone que la Convención Constitucional es el órgano constituyente originario, el poder originario, por lo tanto no debiera estar sujeto a autorizaciones de otro órgano del Estado, que de hecho va a quedar, digamos, sin ningún poder una vez que entre en vigencia una nueva Constitución. Es un poco enredado como armaron esta forma de hacer las cosas, pero sin duda que la participación colaborativa de todos los ciudadanos fortalece la democracia, sin duda alguna la fortalece y podría ser capaz de recoger efectivamente las inquietudes del día a día de las personas. Y esa es una distancia que han formado la clase política con las personas que hay que acortarla rápidamente. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente tema, al de las personas mayores, en donde sabemos que, según datos entregados por la encuesta CACEN del 2020, la población de adultos mayores en Chile ya llega a los 4 millones de personas. Y según la CELADE, para el 2050 seremos más de 6 millones de adultos mayores, es decir, el 31% de la población. Estas cifras obviamente reflejan el acelerado envejecimiento de nuestro país, principalmente el de las mujeres, las que alcanzan 130 mujeres adultas mayores por cada 100 hombres mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores se mantienen o nos mantenemos completamente activas. Un 86%, un 85.8% es autovalente, mientras que solo un 14% requiere el apoyo de otras personas para realizar sus actividades cotidianas. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es su compromiso con las personas mayores, que inclusive ya al día de hoy alcanzan el 16% de longevidad y que es de las más altas de América Latina? Estamos llegando ya a los 80 años de edad. Estimado, así es. Suyos. Así es. Mira, el tema de los adultos mayores, no solamente en nuestro país, a nivel latinoamericano, es una preocupación constante por el nivel de subdesarrollo que hay en los niveles de pobreza. En Chile, lo más populista hoy día sería decir, oye, tenemos que aumentar las pensiones, no más AFP, bueno, cambiar el sistema de pensiones, pero para muchos adultos mayores ya es tarde. Ya es tarde, ellos ya están recibiendo una pensión miserable, ya están en condiciones paupérrimas, ya están viviendo solitos, muchos de ellos, ¿no es cierto?, sin apoyo, sin ayuda, y por lo tanto yo creo que una de las primeras reformas que debiéramos hacer como Estado es, en vez de tener un Servicio Nacional del Adulto Mayor, tener un Ministerio del Adulto Mayor, para que efectivamente tengan recursos propios, recursos suficientes para entregar un sostén permanente a aquellos que realmente lo necesitan y entregar ayuda complementaria para sus necesidades. Hay personas, tal como dice usted, adultos mayores de 65 años, 70 años, que son autovalentes, que de hecho trabajan muchos por gusto, ¿no es cierto? A muchos les gusta moverse, les gusta trabajar, pero lamentablemente hay muchos de ellos, y yo diría que es bastante más la cantidad que no puede a la que puede, que están algunos postrados, tienen que contar con asistencia, que ya no están bien de la vista, por ejemplo, o tienen artritis, o tienen algunos problemas médicos, ¿no es cierto?, que les impiden tener una movilidad que les permita desarrollar sus actividades diarias, las cotidianas en el día a día. Por lo tanto, esos niveles de asistencia, yo lo veo en los fondos que se les entregan, ¿no es cierto?, a través de la CENAMA a los municipios para que realicen estos programas de asistencia a los adultos mayores, donde son absolutamente insuficientes. Son muy pocos los recursos para contratar a los profesionales, los vehículos, las camas clínicas, entregar las ayudas. Por lo general, los adultos mayores son los que más sufren de incendios por descuido, ¿no es cierto?, y después quedan abandonados. Muchos de ellos, muchos hijos no se hacen cargo de sus padres y terminan poniéndolos en un asilo, ¿no es cierto?, en una residencia, pero no piensan más allá. Mejorar las pensiones no es lo único que tenemos que hacer. Por eso hablo de un ministerio. Cuando tenemos un ministerio, tenemos distintos departamentos que pueden entregarle a los adultos mayores una ayuda integral, ayuda psicológica, acompañamiento. Por ejemplo, hay muchos adultos mayores que viven con sus mascotas,
que son como sus hijos, que viven solitos y son como sus hijos. Bueno, ¿por qué no entregarle a ellos esa asistencia? Que tengan preferencia, que tengan, aparte de los ingresos económicos suficientes, asegurarles una canasta básica a quienes no pueden pagarla. Hoy día vemos realidades con los adultos mayores, muchos de ellos tienen que tomar una decisión a fin de mes, que si pagan la luz o comen, o si compran el gas o comen. Y eso no puede estar pasando. Creo que es una falta de respeto de la sociedad chilena hacia quienes formaron este país. Ellos son los que trabajaron antes que nosotros, ellos son los que tomaron las decisiones antes que nosotros y tenemos que hacernos responsables de eso. Por lo tanto, cambiar un sistema, y volviendo un poco al principio al sistema de pensiones, cambiar un sistema por un sistema tripartito donde realmente la colaboración y el aporte de los más jóvenes, los que se integran al sistema recién, ¿no es cierto?, al proceso del trabajo, a la vida del trabajo, sea mucho más grande que cuando va terminando uno su vida laboral. Creo que tenemos que ser solidarios, incorporar la solidaridad para que los adultos mayores realmente puedan tener lo necesario, lo mínimo, para poder vivir sus años adultos, digamos, donde realmente pueden empezar a vivir, lo vivan, digamos, con alegría y lo vivan sin estar pasando miseria. Muy bien, muchas gracias, Patricio, por esa respuesta tan amplia y tan clara. Vamos entonces a la tercera pregunta que nos la va a formular Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones. El tema es la corrupción y el abuso del poder. Por favor, Rosita, activa tu micrófono y la pregunta para el candidato a senador Patricio Neira. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. La verdad es que observamos muy preocupados cómo han crecido las conductas ilícitas que cometen funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y esto a todo nivel, la jerarquía y en las instituciones del Estado. Por supuesto que todo esto afecta al patrimonio fiscal en el sentido más amplio, y estos delitos van desde fraude al fisco, negociaciones incompatibles, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada, etc. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, y estos recogidos en un capítulo. Ahora bien, los acusados o quienes cometen estos delitos no le temen a las sanciones o a las multas, aparentemente, porque la labor de la unidad especializada anticorrupción no parece ser efectiva, no está dando resultado o pareciera ser insuficiente. Por eso que le preguntamos a usted, ¿cuál es su compromiso para combatir el abuso de poder y la corrupción que ha permeado prácticamente la totalidad de las instituciones del Estado y que se ha visto que saquean el presupuesto y que tienen a la clase política en un nivel bajísimo respecto de la confianza que tiene la ciudadanía con ellos y un nivel muy alto respecto del desprestigio que tiene la clase política? Muchas gracias por su pregunta, señora Rosa. Bueno, el abuso de poder se combate quitando poder. En ese sentido, obviamente, cuando nosotros, mira, lo voy a graficar. Cuando uno tiene diputados que llevan 30 años en el Congreso, cuando uno tiene senadores que han estado toda la vida en el Congreso, cuando uno tiene una familia completa integrando el gobierno y los ministerios, obviamente que hay corrupción. Es imposible que no haya. Así hemos visto los casos, por ejemplo, de Vitacura, ¿no es cierto?, donde el alcalde de Vitacura está acusado. Yo no lo voy a condenar porque obviamente está bajo investigación, pero hay antecedentes suficientes para presumir, ¿no es cierto?, que estar tantos años en el poder de un municipio le otorgó una facultad de estar por sobre la ley. Por lo tanto, él creía que los fondos públicos que estaban destinados a la Corporación de Desarrollo de Vitacura para los distintos programas, adultos mayores, Vita Salud y otros, era plata propia. Lo mismo pasó en Los Barnechea, lo mismo pasó en Las Condes. Y suma y sigue. Por lo tanto, la clase política le debe a cada santo una vela, es lo que yo siempre digo.
Y en ese sentido, ellos se van a proteger siempre. La ley anticorrupción es una muestra más. Y el fiasco, el tremendo fiasco, porque lo que usted me leyó, digamos, sobre los delitos anticorrupción, parece el prontuario del presidente Piñera, porque cumple con todos los requisitos habido y por haber, porque ha infringido cada una de las normas anticorrupción. Tráfico de influencia, manejo de información, de todo. Y el caso Dominga es el más claro de todo. En Chile sería imposible firmar una cláusula en un contrato que asegure el resultado de algo que no existe, como por ejemplo no declarar zona protegida donde se iba a instalar el proyecto minero portuario Dominga. Sin embargo, lo hizo de todas maneras, pero se fue a las Islas Vírgenes, lo hizo fuera del país. Y esa cláusula se acaba de conocer. Y condicionando el no hacer nada, porque pareciera que recién yo escuchaba a Rubén que él decía que el silencio positivo, ¿no es cierto? Hablamos del silencio positivo, debiera también ser una forma de interpretación, de declaración de voluntad. En este sentido, el no hacer del presidente Piñera en relación a la declaratoria que quedó sobre su escritorio cuando terminó el gobierno de la señora Bachelet, también debiera ser un indicio claro de que él está tratando de favorecerse, y eso es corrupción. Por lo tanto, independiente de todos los delitos que hayan, si nosotros tenemos desde la cabeza hacia abajo un tenor de corrupción que invade todos los ministerios, que invade el Congreso, obviamente que se pierde la credibilidad en la clase política. La política es muy bonita, la política es linda, es la política de los acuerdos, donde se puede conversar, donde se puede proyectar un futuro para este país. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros nos hemos pasado los últimos años hablando de los robos, de los errores, de los fraudes, de los conflictos de intereses, de los raspados de olla. Eso es inaceptable. Nosotros no hemos sido un país que ha mirado al futuro. Y eso está mal. Si un país no es capaz de proyectarse al futuro, y tenemos ahora los candidatos presidenciales que viven sacándose trapos al sol y echándose la culpa unos con otros con respecto a quién es responsable de esto o de lo otro, la verdad es que yo veo que no avanzamos nada. O sea, yo me miro hacia atrás y estoy donde mismo. Y lo mismo le debe pasar al resto de los chilenos. Por lo tanto, para recuperar el valor de la política en Chile, lo que tenemos que hacer es primero quitarle poder a los políticos y a los que administran, porque los que administran son operadores políticos. Por lo tanto, se tiene que terminar con el cuoteo ministerial. Cada vez que llega una nueva administración, por decirlo de alguna manera, son 20.000 cargos de confianza los que ponen en el gobierno a nivel nacional. Eso es inaceptable. O sea, hay 20.000 operadores políticos trabajando, o sea, que no trabajan, sino que hacen operación política, que es difundir lo poco y nada que hace el gobierno o su jefe, su representante, que son los que pagan el sueldo, pero lo que pagamos al final somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros sacamos esos cargos políticos, esos operadores políticos, sin duda que podríamos tener profesionales en esos cargos, pagados como corresponde y con muy buenos resultados. Yo creo que hay que empezar a limpiar esto, y limpiarlo es parte de poder renovar, pero no solamente cambiar las caras ni cambiar a las personas, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, y para eso hay que cambiar de adentro primero. Si uno no es capaz de cambiar desde adentro, el cambio hacia afuera no se va a producir nunca. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Vamos entonces al último tema, el tema de la reparación, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia y de tanto crimen que ha venido ocurriendo en el país en el último tiempo. Por favor, Juan Enrique, la pregunta la haces tú, nuestro director ejecutivo. Sí. El tema de la violencia, de la delincuencia, de los abusos de poder, es un tema del crimen organizado, de los atentados, es un tema que está súper en la agenda últimamente. Y es parte de alguna manera de estas conversaciones en las que no miramos al futuro, en las que no pensamos en hacia dónde queremos ir, porque estamos estancados en esta violencia que nos tiene cada vez más encerrados, que nos tiene transitando por las carreteras con susto, tomando decisiones de no ir a algunos lugares porque no, es que es complicado meterse allá, puede pasar algo y no quiero. No quiero poner en riesgo ni mi patrimonio, el poco que tengo, ni mi vida, menos la de mi familia. No, mejor no vamos. Pero tenemos que hacernos cargo de esa cuestión. Tenemos que hacernos cargo
sobre todo de lo que le pasa a las víctimas inocentes en toda esta violencia. ¿Cuál es su compromiso con la reparación de estas víctimas, con la solución de estos problemas también, y con cómo lideramos un proceso en que también la sociedad se haga cargo? Porque esta cuestión no es una cuestión que van a resolver los políticos si la sociedad no se hace cargo también del tema. Pues esta violencia no proviene de los políticos exclusivamente. Esta violencia en realidad viene, hay mucha responsabilidad de la sociedad, pero al final del día los políticos están mandados nomás. ¿Cuál es su compromiso para enfrentar estas situaciones, para atender a las víctimas de la violencia y para resolverlo también, o para empezar a resolverlo, porque esto es un camino que probablemente va a ser muy largo? Gracias, Juan Enrique, por la pregunta. Mira, aquí hay que abordar varios temas, ¿eh? Tenemos la violencia por un lado, tenemos la delincuencia por otro lado, tenemos efectivamente la reparación, tenemos la violación a los derechos humanos que también están, y tenemos algo que es súper relevante, que yo creo que es el inicio de toda la conversación, que es la falta de oportunidades. Nosotros tenemos un sistema educacional en Chile que busca preparar a los jóvenes, tanto en los colegios públicos como privados, los prepara para la competencia, pero no los prepara para la vida. Por lo tanto, los jóvenes tienen un alto nivel de frustración cada vez que se ven enfrentados a la vida real. Esto es bastante simple. A los cabros los viven sometiendo a una presión para que puedan entrar a la universidad. Pero si los cabros les va mal en la prueba, ¿qué es lo que hacen? No quieren estudiar nada, se van para la esquina, empiezan con los amiguismos, el tema de las drogas, las oportunidades, y resulta que se dan cuenta en ese contexto, digamos, de la calle, de la esquina, que robarse un vehículo y ganarse 500.000 pesos por 2 horas, intimidar a una persona, quizás pegarle un balazo, robarse un vehículo, 500.000 pesos, es bastante más que trabajar todo un mes y ganarse el sueldo mínimo, porque lo ven por la parte fácil. Entonces uno dice, bueno, y las oportunidades no están. Y hemos fallado como sociedad en ese sentido. Le hemos dibujado a los jóvenes, yo estoy hablando de los jóvenes, no de los que estudian en colegios privados, que los padres son profesionales, que tienen otro tipo de formación y orientación. Estoy hablando de aquellos jóvenes que viven en familias disfuncionales, de escasos recursos, muchos de ellos tienen que trabajar desde muy niños y después van al colegio casi por obligación y no porque tengan una proyección real. Por lo tanto, no les hemos ofrecido realmente las posibilidades de que ellos tengan un desarrollo. En el camino se nos van perdiendo muchos, porque la vida fácil obviamente es lo más atrayente hoy día. Eso deriva en los problemas de delincuencia, creo yo, que hay que abordarlo con más oportunidades para estudiar, para trabajar, para reinserción. No puede ser que los jóvenes caigan detenidos, los lleven presos, salgan a la calle y no haya un plan para ellos, no haya un seguimiento, no haya una oportunidad de capacitarse, de poder aprender, no sé, soldadura al arco, algún oficio, algo para que ellos puedan defenderse en la vida. No les entregamos ninguna herramienta para la vida. Y ese es el problema. Antiguamente los cabros estudiaban y al mismo tiempo sabían 2 o 3 oficios que se iban pasando muchos de generación en generación y tenían oportunidades para defenderse en la vida. Hoy día no tienen nada. Hoy día saben manejar los celulares y los computadores. Y eso la verdad es que son muy pocos los que logran sobresalir en eso. Con respecto a la delincuencia, es más o menos, esa es la figura, falta oportunidades. Ahora viene el problema de la violencia, que es la otra parte. Yo creo que la violencia está asociada mucho al pillaje, a los robos, es una forma de encubrir la propia delincuencia. Tal como lo decía, lo comentaba Fernando, y creo que también lo hacía José, las marchas, las manifestaciones son un derecho humano, uno tiene derecho a manifestarse, y efectivamente son miles y miles las personas que se manifiestan en paz, tranquilamente, y son grupos muy aislados los que se dedican a robar. El problema es que socialmente somos incapaces de poder detener eso, detenerlo, y el Estado al mismo tiempo es incapaz de poder intervenir para detener la acción delictual, que está disfrazada a través de la violencia, porque es cosa de ver las imágenes, se hace una barricada, ¿para qué? Para poder amparar los actos delictivos que se están cometiendo en la cuadra siguiente. Eso es lo que ha pasado. Por eso que generan las barricadas, para que no pase los efectivos de carabineros. Y obviamente el daño que le producen a los pequeños comerciantes, bueno, y a los grandes también, que tampoco debiera ser,
es que muchos de ellos son emprendedores. En este país cuesta mucho emprender, cuesta muchísimo emprender. De hecho, los grandes emprendimientos que han surgido estos últimos 2 años han sido gracias a los retiros del 10%, porque los bancos, si uno no tiene un historial crediticio, a uno no lo toman en cuenta, no lo consideran. No existe esto de que, oye, acércate al banco y si tú quieres emprender, tráenos tu proyecto y te vamos a ayudar. Eso es mentira, eso no existe en Chile. Eso no existe, es así de simple. Le exigen que poco menos uno tenga una cartera de cliente establecida y venda tantas unidades de fomento al año para que le presten plata. Y eso no puede seguir pasando. Si nosotros queremos emprender, obviamente tenemos que fomentar el emprendimiento a través de capacitación real. Existen planes de capacitación, pero no existe el recurso monetario necesario para poder echar a andar esas empresas. Y se vio claramente ahora en pandemia. Los retiros del 10% generó muchísimas nuevas empresas, muchísimos nuevos emprendimientos y muchísimo trabajo. Y eso es lo importante y ahí hay que protegerlos. Y aquellos que han sido dañados, obviamente hay varias formas de reparar. Una es la reparación económica, que se tiene que dar sí o sí. El Estado es el garante de la seguridad de todas las personas que viven en este territorio. Por lo tanto, ellos tienen que hacerse cargo y para eso hay que demandar al Estado. Y la gente tiene que hacerlo. El problema es que no tienen acceso a los abogados o a los órganos para poder realizar una demanda de ese tipo, porque obviamente el Estado se va a defender. Y en segundo lugar, el Estado tiene que hacerse cargo de implementar políticas públicas en materia de seguridad que realmente sean efectivas. Hay que refundar Carabineros, no eliminarlo, refundarlo en el sentido de generar los órganos competentes para que se hagan cargo de las problemáticas. Tiene que haber efectivamente una policía anticorrupción, tiene que haber una policía que se dedique al tema del control de orden público especializado. Ahora salió el equipo negociador, ¿no es cierto?, que están preparados para poder negociar con los jóvenes que están protestando, pero tienen que haber distintas policías para abordar las distintas problemáticas. Creo que por ahí podríamos empezar a ordenar recién un poco el tema. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Un poquito más extendido, pero muy interesante lo que ha aportado y por eso no quise interrumpirlo de ninguna manera. Muchas gracias. Y para hacerle un aporte en el sistema financiero nuestro, para uno tener derecho a un préstamo, hay que demostrar que no lo necesita. Así es. Esa es la conclusión a la que llega la gente. Así es. Ahora le vamos a dar un minuto a nuestro amigo Patricio para que le dé un mensaje a sus seguidores, a quienes lo acompañan en este camino al Senado. Y bueno, los micrófonos son suyos, Patricio, para ese mensaje Muy final. amable. Muy amable, muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque me tomé unos minutos de más en las declaraciones, pero quiero hacer una invitación. Yo quiero invitar a todos aquellos que realmente quieren generar un cambio en este país. Tal como lo dije en algún minuto, el cambio, primero tenemos que cambiar nosotros para poder hacer un cambio hacia afuera. Los que somos ecologistas, vivimos en un entorno natural, queremos mantener esta relación con nuestro medio ambiente para poder llegar al buen vivir. Y eso quiere decir que tenemos hartos desafíos por delante. Nosotros llevamos muchos años levantando nuestras banderas de lucha por las zonas de sacrificio, por Alto May, por la falta de agua, la contaminación del aire, porque nos invitan a que hagamos deporte, pero el aire está contaminado, entonces al final es contraproducente. Tenemos una lucha bien importante que dar, y queremos llevarla hasta el Congreso. Nosotros somos la parte política del partido, obviamente creemos en las leyes y creemos que legislar para el buen vivir va a ser la forma de poder mejorar la convivencia. Si le mejoramos la convivencia entre los chilenos, y creo que podemos generar un futuro para las nuevas generaciones. Ahí el compromiso yo creo que tiene que ser transversal. Aquí no tiene que ver con partidos políticos, no tiene que ver con colores. Nosotros tenemos que generar una instancia de participación donde realmente nos sintamos parte, sintamos que somos parte de este Chile. Nosotros y la gente que ha llegado, los inmigrantes también son parte de este nuevo Chile. La población en 10, 20 años más va a ser muy importante de los inmigrantes que van a pasar a ser todos chilenos. Así que tenemos que construir con ellos también. Así que la invitación es a votar a L29, Patricio Neira, senador, región metropolitana, el único senador contra la crisis climática. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por haber aceptado nuestra invitación, por tan amplios comentarios. Igual damos los más sinceros agradecimientos a Fernando Neira y también a José Madariaga por sus aportes, por su atención a las preguntas que le hemos formulado y que han salido, obviamente, ¿cierto?, del trabajo que también realiza Fundesco Chile en la comunidad.
Les deseamos muchos éxitos en su campaña y vamos a invitarlos a todos para que nos acompañen nuevamente la próxima semana con más y nuevos invitados, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Muchas gracias a Juan Enrique, nuestro director ejecutivo, y a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones, por acompañarnos cada semana en estas entrevistas en donde conocemos y nos sorprendemos cada vez más de la variedad y la cantidad de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, que tenemos nuevas ideas, nuevos rostros, nuevas caras y mucho entusiasmo y mucha energía. Muchas gracias, muy amables. Los invitamos la próxima semana. Que estén muy bien. Éxito. Muchas gracias. Buenas noches.